So, hello everyone. Vamos a continuar con la explicación de las actividades de la cartilla. Vamos a iniciar entonces con la página 11, el punto número 5. Dice, estudia la gramática del speaking que hay en la parte de abajo, escucha y encierra la opción correcta. Entonces ustedes van a reproducir el audio y en el audio le van a aparecer las situaciones que están aquí abajo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las situaciones que ustedes van escuchando, me van a ir encerrando la palabra que ustedes escuchan. Entonces nos dan, por ejemplo, la primera dice, I am really interested in the modern art. Yo estoy realmente interesado en el arte moderno, ¿sí? Entonces nos dan dos opciones en la primera oración. Really and not really, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que ustedes escuchen, van a encerrar. En la segunda nos dan la opción love or hate. En la tercera nos dicen really like and don't like. En la siguiente nos dicen love or hate. En la siguiente nos dice into or no into. Y en la última nos hablan de like and don't like, ¿sí? Entonces ustedes, de acuerdo a lo que escuchen en la oración, encierran para completar correctamente la oración. La sexta nos dice escucha y encierra la opción correcta. ¿Qué sonido es más expresivo? Entonces les van a aparecer unas situaciones. Van a sonar dos veces la misma oración. Pero entonces ustedes me van a decir cuál de las dos oraciones es la más expresiva, la que más tiene como si estuvieran actuando. Entonces la que ustedes crean que tiene la mejor expresión del inglés, entonces esa es la que deben señalar. ¿Ok? Entonces abajo les dicen, escuchen otra vez. Están ustedes entonando bien la oración y dibujan la forma correcta de las casillas. ¿Okay? Es como repasen lo que vieron arriba. Luego está el punto número 8. Completa las oraciones con las palabras que están abajo, escucha y revisa. Entonces aquí abajito tienen una serie de verbos, de acciones. Entonces ustedes van a reproducir el audio lo que les va a leer es la oración, ustedes deben escuchar muy bien para saber cuál es el verbo que va en la lineecita que está acá, ¿sí? Entonces los verbos son los que están aquí arriba, no les van a salir otros diferentes a los que ya están aquí. El número 9 dice en parejas compartan las oraciones de la actividad 8 y luego hágalas estas a ver si les quedó bien. Practiquen usando la información de las expresiones de entonación. Entonces, como revisar si las oraciones que les quedó aquí arriba están correctas para compartir. Entonces, pues en este caso lo compartirían conmigo para yo revisarles. Luego seguimos con el punto número 10. Completa el texto, luego compare las preguntas con sus compañeros de clase, escuche y revise. Entonces en esta actividad lo que les dicen es que este texto que está aquí está en este listening. Entonces ustedes reproducen y de acuerdo a lo que ustedes van oyendo van a ir completando las lineecitas que están acá. ¿Sí? Las respuestas están en el audio. Entonces el audio lo que les va a hacer es que les va a ir leyendo el texto común y corriente, ¿sí? Lo que ustedes deben escuchar es atentamente cuál es la palabra que corresponde a cada una de las casillitas. Luego nos dice el punto número 11, en grupos habla acerca de cosas que a ustedes les guste o les disguste, usa ejemplos de la actividad 9 y 10 y del speaking, de las casillitas que vimos arriba del speaking. Con tus compañeros, mira si hay similitudes o no. Entonces, pues obviamente esto es en parejas, pero me pueden hacer oraciones donde me digan qué es lo que a ustedes les gusta y qué es lo que a ustedes no les gusta. ¿Listo? Entonces esta sería la página 11. Ok, entonces continuamos con la página número 12, la 12.
y nos dicen que vamos a trabajar el presente simple y los adverbios de frecuencia. Recuerden que el presente simple lo vimos el año pasado, que eran los auxiliares do o das, que nos referíamos usando el do y el das a las acciones que hacíamos todos los días. ¿Sí? ¿Recuerdan esas actividades que hicimos? ¿Qué era lo que hacíamos en nuestro día cotidiano? Yo me levanto a tal hora, yo me lavo los dientes, yo hago mis tareas, yo leo un libro, las acciones cotidianas. Entonces nos hablan en el punto número 1 de escuchar y leer el blog de Rose. ¿Cuáles son las diferencias entre Rose y Violeta? Entonces, si ustedes van al audio, recuerden siempre mirar el número del audio para saber cuál es el que deben de reproducir. En ese audio les va a aparecer el texto que está aquí abajito, ¿sí? Entonces ustedes van a reproducir el audio, van a escuchar, van a leer, van a practicar la pronunciación, porque les van a pronunciar las palabritas que están ahí. Y entonces, de acuerdo a eso, nos hacen la pregunta de cuáles son las diferencias entre Rose y Violeta. Ustedes me van a decir cuáles son. Luego está entonces la gramática del presente simple. En el punto número 2 nos dice, estudia la gramática de la casilla, la que está aquí abajo, de las palabras que completan las reglas. Luego subraya los ejemplos del presente simple en el blog. Entonces, de la actividad anterior, o sea, de la 1. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo les envío a ustedes también un link donde les explican sobre el presente simple, el do y das. Recuerden que son las acciones que hacemos cotidianamente. Y recuerden que vimos una serie de reglas. Entonces hablábamos de las oraciones afirmativas, que cuando es una afirmación, el auxiliar no va, no existe ni el do ni el das. Pero que si era con he, él, she, ella o it, esto o eso, el verbo debía llevar una S, ¿sí? Y que esa S tenía unas reglas. Si el verbo terminaba en O, se agregaba S. Si el verbo terminaba en Y, antecedido de consonante, esa Y cambiaba por una I y agregábamos S. Si era Y antecedido de una vocal, solamente agregábamos la S solita. Y si el verbo no cumplía ninguna regla, solo agregábamos S. Pero acuérdense que era solamente en terceras personas, he, she o it, en una oración afirmativa. Luego entonces nos habla de la negación. Ahí sí ya nos aparece el auxiliar. Entonces decíamos que do era el dueño de I, they, you, we, they. Entonces decíamos que esos sujetos le pertenecían a do. Y el das iba a ir con he, she o it. ¿Sí? Esta gramática ya la habíamos visto. Igual en el taller está el video tutorial del presente simple. Luego nos muestran ahí las preguntas. Siempre que sea pregunta, quien inicia es el auxiliar en el tiempo que estemos hablando. En este caso es do o es das. Y al verbo, como está en pregunta, ya no le vamos a agregar una S si va en tercera persona. ¿Por qué? Porque ya está el auxiliar, que es el que inicia la oración y me está indicando en qué tiempo verbal está la oración. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esta gramática, vamos a ir al texto de arriba y me van a subrayar los verbos que cumplen las reglas del presente simple. Entonces, si necesitan más profundización, recuerden que en la guía están los videos de cómo usar el presente simple. Abajo nos hablan de los adverbios de frecuencia. ¿Con qué frecuencia hacemos algo? Entonces tenemos always, siempre, usually, usualmente, often, de vez en cuando, sometimes, algunas veces, y never, nunca. Entonces, acuérdense que ahí nos dice, el adverbio de frecuencia va antes del verbo. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir que yo siempre bailo. I always dance. El adverbio siempre va a ir en medio del sujeto y del verbo. ¿Ok? Ahora entonces nos ponen los ejercicios en el 3. Dice, use
los pronombres de que escribieron las preguntas, luego responda usando los adverbios de frecuencia y compare sus respuestas con el compañero. Entonces lo que nos dicen acá es que nos dan el sujeto, el verbo y el complemento. Lo que nosotros tenemos que hacer es formular la pregunta y responderla. Entonces resulta que estas respuestas ustedes me van a poner afirmativas o negativas. ¿Ok? Entonces, nos dicen en el enunciado que las respuestas deben tener adverbios de frecuencia. A la respuesta ustedes me van a poner adverbios de frecuencia. Entonces, recuerden la estructura de una pregunta. Auxiliar, sujeto, verbo, complemento y signo de pregunta al final. ¿Qué tienen que estar pendientes ustedes del sujeto? Recuerden que el sujeto es el que me indica cuál va a ser el auxiliar del verbo que yo necesito. Si es do o es das. ¿Sí? Revisen siempre el sujeto. El sujeto es el que me va a decir cuál es el auxiliar correcto. Entonces van a formar la pregunta y van a dar la respuesta. Yes o no. Y recuerden que no son preguntas de yes o no, sino es respuestas largas. ¿Ok? Luego tenemos el punto número 4, que nos habla de complete la entrevista con la forma correcta del verbo, en paréntesis, escucha y revisa. Entonces ustedes si reproducen el audio, esta es una conversación de una entrevista. En el audio ustedes van a ir escuchando cuáles son las respuestas de las casillitas que están ahí. Entonces nos dan el ejemplo, do you go, ahí ya está el verbo, miren, está entre paréntesis, to the movies a lot. Well, y nos dan el verbo. Recuerden que aquí tienen que aplicar también las reglas que vimos aquí abajo. Si es he, she o it, el verbo va a llevar una S. Y recuerden cuáles son las reglas de agregarle S al verbo. ¿Ok? Si les aparece un not, entonces quiere decir que la oración va a ir en negación. Por lo tanto, me voy a este lado en las negativas y va a ir don't o va a ir does. ¿De quién depende? Del sujeto. Entonces, por el punto número 5 nos dice en parejas, use los adverbios de frecuencia y pregunte y responda las preguntas acerca de lo que usted hace en su tiempo libre. Digan a sus compañeros de clase acerca de esto. Entonces, ustedes van a hacer un texto corto donde indiquen qué es lo que ustedes hacen con frecuencia, siempre, algunas veces, su rutina diaria. Esa actividad ya la habíamos hecho el año pasado, hablando sobre qué hacíamos en el día. Yo me levanto a tales horas, yo como a tales horas, ¿sí? Entonces me van a hacer un texto corto, ¿ok? Entonces esta sería la actividad de la página 11. Espero no hayan quedado ninguna duda, igual estaré pendiente por si necesitan más colaboración, ¿ok? So bye bye and see you.